No era necesario invitarte, esta noche es para gente importante, dijo mi cuñado en mi propia sala, mientras todos evitaban mirarme, y entendí que algo ya estaba decidido. Me llamo Esteban Roldán. Tenía 38 años y 7 meses cuando entendí que mi propia familia ya no me veía como parte de su mundo, sino como un estorbo conveniente, sin embargo, esa casa la había levantado yo desde cero. Siempre fui el que resolvía en silencio. El que pagaba a tiempo. El que evitaba conflictos. El que no necesitaba reconocimiento para cumplir. Laura, mi esposa, solía decir que yo era demasiado tranquilo para destacar. Lo decía sonriendo, pero esa noche entendí que no era una broma, en ese momento entendí algo que cambiaría todo, la reunión estaba en mi sala. Copas en la mesa, risas medidas, música de fondo. Reconocí a todos, sus padres, su hermano, un par de amigos cercanos. Nadie me avisó. Nadie pensó que debía estar ahí, ese detalle, no fue un olvido. Pensamos que estabas ocupado, dijo Laura, sin mirarme directamente, no respondí. No hacía falta, solo observé, habían cambiado cosas. Detalles que no estaban ahí la semana anterior. Cuadros nuevos. Muebles distintos. Decisiones tomadas sin consultarme. Incluso documentos sobre la mesa, carpetas abiertas, hojas marcadas, y ahí fue cuando decidí observar en silencio. Es solo una reorganización familiar, añadió su padre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sentí el primer golpe real, no era una reunión. Era una decisión en marcha, yo llevaba meses notando señales. Comentarios sobre optimizar gastos, reorganizar propiedades, tomar decisiones más prácticas. Siempre hablaban en plural, pero yo ya no estaba dentro de ese nosotros, pero lo que vino después fue aún más claro, esa noche confirmé algo que ya no podía ignorar, me estaban sacando sin decirlo. No tienes que preocuparte por nada, me dijo Laura, esta vez mirándome apenas. Todo está bajo control, esa frase, lo explicó todo, no discutí. No levanté la voz. No pedí explicaciones, no dije nada, pero ya había tomado una decisión, asentí levemente y me retiré a la habitación. Cerré la puerta despacio, mientras las risas continuaban al otro lado, como si nada hubiera cambiado, pero algo sí había cambiado. Antes de cerrar por completo, vi algo que no debía ver. Un documento con mi nombre y una firma que no reconocí como mía, lo que descubrí en ese instante lo cambió todo, ahí empezó realmente, porque ya no era solo desprecio, era algo más preciso. Más calculado, esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque empecé a encajar piezas. Firmas recientes. Papeles que me pidieron revisar con prisa. Conversaciones que en su momento parecían normales y ahora no lo eran, cada detalle regresaba con otro significado, no reaccioné. No confronté, solo afiné la mirada. Si alguna vez has sentido que te apartan sin decirte nada, como si tu lugar ya estuviera ocupado, escríbelo, entendí tarde en los comentarios. Porque yo también pensé que era solo distancia, hasta que vi lo que estaban construyendo a mis espaldas, y decidí no decir una sola palabra. A la mañana siguiente, todo parecía normal, demasiado normal. Laura preparaba café con la misma calma de siempre. Su madre hablaba por teléfono en la cocina, en voz baja. Su hermano estaba en el sofá, mi sofá, revisando su móvil como si ese espacio ya no me perteneciera, nada fuera de lugar, y, sin embargo, todo lo estaba. En ese momento entendí algo que no podía ignorar. ¿Dormiste bien?, preguntó Laura, sin mirarme. Sí, respondí, mentí, porque esa noche no solo recordé, también confirmé, había bajado a mi estudio después de que todos se fueran. Abrí carpetas que no revisaba desde hacía meses. Escrituras, contratos, acuerdos firmados. Todo lo que siempre mantuve en orden, y fue ahí donde algo dejó de encajar, fechas que no coincidían. Cambios sutiles en documentos importantes. Firmas que se parecían a la mía, pero no lo eran del todo, no era un error aislado, era un patrón, y eso cambiaba todo, no dije nada al respecto. No era el momento, y ahí fue cuando decidí observar en silencio. Durante los días siguientes, mantuve la rutina. Salía a la misma hora. Respondía con normalidad.
No hice preguntas. No mostré dudas, pero escuchaba más. Miraba mejor, noté cómo las conversaciones cambiaban cuando yo aparecía. Cómo las voces bajaban apenas cruzaba una puerta. Como ciertas decisiones ya no pasaban por mí, pero lo que vino después fue aún más revelador. Es mejor así, escuché decir a su padre una tarde. Él nunca quiso involucrarse demasiado, me quedé quieto, al otro lado del pasillo. Esa frase no era casual, ahí entendí el relato que estaban construyendo. Yo no era la víctima en su versión, era el ausente, no dije nada, pero ya había tomado una decisión, porque había algo que ellos no sabían. Años atrás, cuando empecé mis primeros proyectos, cometí errores. Confié en personas equivocadas. Firmé sin leer lo suficiente. Perdí dinero, y aprendí a no repetirlo. Desde entonces, cambié mis reglas. Nunca firmar sin revisar. Nunca depender completamente de otros. Y, sobre todo, nunca dejar de guardar respaldo de todo, correos. Copias. Registros digitales, esa costumbre, que muchos consideraban exagerada, ahora empezaba a tener sentido. Lo que descubrí en esos archivos lo confirmó. Esa misma semana, hice una llamada que llevaba años sin hacer. Un viejo amigo de la universidad. Alguien que conocía mis errores, y también mi forma de corregirlos. Necesito que revises algo, le dije, sin rodeos. Hubo una pausa breve. Envíamelo, respondió. Sin preguntas. Sin curiosidad innecesaria, eso fue suficiente. Mientras tanto, en casa, el ambiente empezó a cambiar. No de forma evidente, pero sí constante. Había una tensión que antes no estaba. Queremos hablar contigo, dijo Laura una noche. Sobre el futuro, la miré unos segundos, sabía exactamente a qué se refería, pero no respondí con miedo. Ni con enojo, solo asentí, porque ya no estaba intentando entender qué hacían, ya lo había entendido. Lo que ellos no sabían era que su plan tenía grietas, y que mi silencio no era debilidad, era preparación. La conversación ocurrió 3 días después, en la misma sala donde todo había comenzado. Esta vez, si me invitaron, Laura estaba sentada frente a mí. Su padre a un lado, con las manos entrelazadas. Su hermano permanecía de pie, como si ya conociera el resultado. Todo estaba dispuesto, como una escena ya ensayada, y en ese momento entendí algo importante. Ellos creían que yo iba a ceder. Hemos tomado algunas decisiones, empezó Laura, con un tono firme. Creemos que es lo mejor para todos, otra vez esa palabra, no respondí. Solo la miré, esperé. La propiedad necesita una reorganización legal, añadió su padre. Y creemos que es mejor que firmes esto para facilitar el proceso. Deslizaron los documentos hacia mí, no los toqué. ¿Qué proceso? Pregunté con calma. Hubo un breve silencio, uno incómodo. Una transferencia parcial, dijo Laura, más seca esta vez. Es solo un ajuste, asentí lentamente, como si procesara la información, pero no era sorpresa, no dije nada, pero ya sabía a dónde llevaba esto. Metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta, la coloqué sobre la mesa, sin apuro. Antes de firmar nada, quiero que revisemos esto. No levanté la voz. No cambié el tono, pero lo que vino después fue aún más inesperado para ellos. Abrí la carpeta, dentro había copias organizadas. Correos impresos. Registros digitales. Fechas señaladas. Y, en la parte superior, un informe legal firmado. El mismo amigo al que llamé. El ambiente cambió de inmediato. El silencio ya no era cómodo. ¿Qué es esto?, preguntó su hermano, frunciendo el ceño. Es la historia completa, respondí. La real. Tomé el primer documento y lo deslicé ligeramente hacia ellos. Esa firma no es válida. Esta modificación, tampoco. Y esta transferencia, hice una pausa breve, ya fue reportada. Laura dejó de sostenerme la mirada, su padre tensó la mandíbula. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. No entiendes, intentó decir, con menos seguridad. No, lo interrumpí, sin elevar la voz. Ahora sí entiendo. No hubo gritos, no hubo acusaciones vacías, solo hechos, y eso fue suficiente. No voy a firmar nada, añadí. Y a partir de hoy,
Todo esto pasa por vía legal. Las palabras quedaron suspendidas unos segundos, pesaban más de lo que parecían. Esteban, no hace falta llegar a eso, dijo Laura, ahora con otro tono, más bajo, más contenido, pero ya era tarde, porque no era una reacción, era una decisión tomada días atrás, en silencio. Ya llegamos, respondí, me levanté despacio, no para huir, para cerrar. Esta casa, la construí yo, dije, mirándolos con calma. Pero ustedes decidieron excluirme de ella, nadie respondió. Ahora, tendrán que explicarlo donde corresponde. Los miré por última vez, no con rabia, con claridad, y ahí fue cuando entendí que ya no había nada que discutir. Salí de la sala sin prisa. Sin necesidad de mirar atrás, porque no hacía falta. Días después, el proceso legal comenzó, no fue rápido. No fue cómodo, pero fue claro, cada documento presentado, cada intento de justificar lo injustificable, cada contradicción, empezó a salir a la luz. Lo que creyeron que podían manejar en silencio, dejó de sostenerse. Y lo que descubrieron entonces, fue imposible de ocultar. No recuperé solo una propiedad, recuperé algo más importante, mi lugar, mi voz y mi dignidad. Si alguna vez alguien intentó sacarte de tu propio espacio sin enfrentarte directamente, cuéntalo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada, y si entiendes el valor del silencio cuando se usa con inteligencia, suscríbete. Porque no siempre gana el que grita, sino el que sabe exactamente cuándo hablar.